Hermanos, les voy a rogar que abramos la palabra de Dios y lo vamos a hacer en Lucas capítulo 22. Evangelio según San Lucas capítulo número 22, vamos a leer Lucas 22, versículo 39. Lucas 22, 39 dice de la manera siguiente: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, esta parte, esta porción de la palabra de Dios que hemos leído, se le llama la oración de agonía en Getsemaní. Y es, hermanos, cuando Jesús llega a ese lugar, pero Él no llega como las otras veces ha llegado, sino que esta vez Jesús llega distinto, porque Jesús llega, hermano, con agonía. Jesús llega, hermano, con angustia. Llega con dolor, llega afligido. Nunca Jesús había llegado a ese lugar en esas condiciones. Nunca. Pero es interesante, hermanos, cómo comienza el versículo 39 y dice: saliendo, se fue como solía, dice. Esa frase, como solía, indica, hermanos, que Jesús tenía la costumbre de ir al monte de los olivos para orar. O sea, era su costumbre, porque dice como solía, o sea, como acostumbraba siempre. Eso, hermano, nos habla de una disciplina espiritual que tenía Jesús. Amén. Hermano, Jesús tenía disciplina. Era una persona, hermano, muy disciplinada. Dice, como solía. Hermano, cuando encuentro también otra porción que dice que Jesús llegó a la sinagoga como era su costumbre, dice. Allá también habla, hermano, de que Jesús tenía esa costumbre, dice. O sea, Jesús tenía buenas costumbres. Era un hombre disciplinado. Hermano, si no aprendemos a ser disciplinados, nuestra vida es una vida desordenada. Jesús nos enseña, como el gran maestro, que nosotros como cristianos debemos de imitar las buenas costumbres, hermano. ¿Sí? Dice ahí como solía, como era su costumbre. Jesús va al monte, a ese lugar, dice al monte de los olivos, como era su costumbre. Entonces, como le digo, eso nos habla de una disciplina espiritual que tenía Jesús.
También, hermano, nos muestra esa parte, ese pasaje, que debemos tener un lugar específico donde buscar a Dios. Un lugar, hermano, donde es nuestro encuentro con Dios. Es un lugar, hermano, donde nosotros decimos, este es mi lugar secreto donde me encuentro con Dios. Jesús, hermano, nos muestra que Él tenía un lugar específico para orar, para estar a solas con Dios. Hermano, nosotros, hermano, como hijos de Dios, debemos, hermano, entender estas verdades, hermano, que son importantes para nosotros. Debemos de tener, hermano, un lugar para estar a solas con Dios. Jesús mismo, mire, Jesús mismo necesitaba orar por fortaleza. Jesús necesitaba orar para ser fortalecido, hermano. ¿Usted cree que Jesús, hermano, si Él no hubiera necesitado orar, no hubiera orado? ¿Y para qué si Él no necesitaba? Pero nos muestra en estos pasajes, hermano, qué importante es estar de la mano de Dios. Necesitamos estar fortalecidos, hermano. Hermano, Jesús nos muestra que Él oraba porque Él ahí recibía la fortaleza que todo cristiano necesita para poder vencer las fuerzas del enemigo, para poder vencer, hermano, todas las circunstancias que vienen a nuestra vida. ¿Por qué rápido, hermanos, perdemos los estribos nosotros? ¿Por qué rápido nos enojamos, hermano? ¿Por qué rápido, hermano, a veces perdemos la paz de Dios? ¿Por qué la perdemos tan luego? Por falta de oración. De rápido, hermano, agarramos fuego. Y hay otros peores, hermano, que hasta le quieren dar a alguien. ¿Pero a qué se debe eso? Nuestra falta de oración, hermano. Nuestra falta de búsqueda de Dios. Hermano, nos domina más, hermano, la naturaleza carnal. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza caída, esa la tenemos bien elevada, bien gorda. Porque esa la alimentamos. Pero la única manera, hermano, de que nuestra vida espiritual sea fortalecida es a través de la oración. Si no, no podemos vencer, pero ni siquiera el más pequeño, hermano, tentación. Una imagen en el teléfono, hermano, lo clava a usted. Puede estar viendo ahí y de repente, como está todo débil, medio ve un volado raro y ahí se queda. Pero es por eso, por nuestra falta, hermano, de dedicación a la oración, hermano. Sí, ¿y por qué soy tan débil? ¿Y por qué rápido agarro fuego? Por eso, ¿por qué me va a pasar? Porque no, hermano, no hacemos lo que el Señor hacía. Hermano, tenía una vida disciplinada de oración a Dios, de dependencia. Eso nos enseña, hermano, que sin Dios no podemos hacer nada. ¿Sí o no, hermano? La misma palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Nada, hermano. ¿Cómo queremos vencer, hermano, con nuestras propias fuerzas? No podemos, hermano. No podemos. Ahí Jesús lo muestra, su dependencia de Dios, su dependencia del Señor. No peleaba solo, peleaba con la ayuda del Señor. Por eso le digo, Jesús mismo necesitaba orar por fortaleza, para poder, hermanos, superar dificultades que se aproximaban. Él necesitaba orar. Hermanos, los discípulos tenían sus propios problemas también que enfrentar.
Por eso en el versículo número 40, mire lo que le dice el Señor. En el verso 40 el Señor les da esta recomendación y les dice a sus discípulos, mire, les dice que oren. Pero antes de eso, siempre en el primero que estamos leyendo, que es el 39, dice, y sus discípulos le siguieron, dice. Mire, hermano. Esta parte donde dice, y sus discípulos le siguieron, eso nos muestra, hermanos, a Jesús como un líder espiritual. Jesús, hermano, no era de aquellos que le dicen a la gente, congréguese, o ore, y no oraba. No, él iba, y ellos le seguían. Amén, hermano. Es que el que dice, hermano, haga esto o haga aquello, él debe de hacerlo. Jesús lo hacía. Y aunque ellos no oraran, hermano, él iba y oraba, ahí los dejaba. Porque, hermano, la responsabilidad de oración es de cada uno de nosotros. Usted puede venir al culto, a un culto de oración el día martes y estar ahí y solo perder el tiempo, solo agachar la cabeza, sabiendo que necesita la ayuda de Dios. Sabiendo que está encadenado, sabiendo que necesita que Dios reviente las cadenas. Pero no. La responsabilidad es de cada uno de nosotros, hermano. Que Dios haga todo. No, hermano, somos responsables de nuestra vida espiritual. El Señor va a orar y Él ahí deja al discípulo, va. Yo voy a ir a orar allá. Y mire qué bonito, dice que se va a distancia de un tiro de piedra, dice. ¿Cómo de que allá? Yo tiro una piedra que hay allá por donde está la ferretería. Él se va y va a buscar intimidad con Dios. Allá me voy a ir a orar. Ellos que oren aquí. Ellos tienen sus propias necesidades. Que oren ellos aquí. Oren. Porque lo que el Señor les va a decir, hermano, es que oren. Pero cuando dice que sus discípulos también le siguieron, hermano, Él les estaba enseñando a sus discípulos la importancia de la oración. Hermanos, como creyentes debemos seguir los buenos ejemplos. Usted no siga los malos ejemplos. Los malos ejemplos, hermano, no los vea y déjelos. Siga los buenos. Si otro quiere ser así, ahí déjelo. Él mismo va a pagar por sus hechos. Pero nosotros sigamos lo bueno. Si vemos que un hermano es ejemplo, que es humilde, que es alguien, hermano, que busca de Dios, que es alguien, hermano, que lo motiva a usted, a ese imite, no imite lo malo. Porque lo malo rápido se queda, hermano. Amén. Sí, lo malo, hermano, rápido se queda. No voy a hacer algo malo porque rápido lo agarro. Como le digo, hermano, como hijos de Dios, como hijos, hermanos del Señor, sigamos los buenos ejemplos. Mire lo que dice Tercera de Juan, hermano. Tercera de Juan 11, mire cómo dice ahí, lea la Biblia conmigo. Mire cómo dice ahí. Tercera carta de Juan, versículo 11. Mire qué bonito cómo nos habla Juan ahí, hermano. Mire cómo dice. Dice, mire con qué cariño, hermano, habla aquí Juan. Amado, nos dice a nosotros, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Oiga, hermano, mire lo que dice ahí. El que hace lo bueno es de Dios. Si usted hace lo bueno, usted es de Dios. Pero el que hace lo malo, mire,
no ha visto a Dios. O sea, no lo conoce, pues. Está engañado, solo es un religioso. Porque el que ama a Dios, el que conoce de Dios, ese hace lo bueno. Y cuando hace algo malo, se siente mal, pide perdón, se arrepiente, busca de Dios, busca el reconcilio con Dios, porque no puede vivir así. No puede vivir así porque es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo ahí adentro. Es lo que la Biblia dice. Y mire lo que dice el verso 40. Siempre estamos en Lucas. Dice, cuando llegó a aquel lugar con sus discípulos, les dijo, y es la recomendación que el Señor les va a dar. Se supone que ellos ya sabían que ahí el Señor llegaba a orar. Y les dice, orad, que no entréis en tentación. Oren, la única manera de no entrar en tentación es orando. Pero esta palabra, hermano, este consejo que el Señor le está diciendo aquí a sus discípulos, significa para que no fracasen en el momento de la prueba, oren. Para que no fracasen en el momento difícil, oren. Para que no fracasen cuando sean atacados por el diablo, cuando sean tentados, oren. Eso es lo que el Señor les está diciendo. La única manera de que ustedes pueden vencer las tentaciones, pueden vencer las luchas espirituales, pueden vencer, hermano, voy a decir esto, la única manera de podernos vencer a nosotros mismos. Si usted no se puede vencer ni a usted mismo, usted está perdido. Oiga, ¿qué significa vencerme a mí mismo? Vencer mi orgullo, vencer lo que me domina, lo que yo sé que no le agrada a Dios, pero digo, no puedo, así soy yo. Mire, hermano. O sea, es tremendo, hermano, pero es la realidad. El Señor le dice, oren, le dice el Señor, y los deja. Y usted conoce, hermano, la historia en Lucas. Esta historia es breve, no como la cuentan los otros evangelios, porque aquí no dice que Jesús llegó en agonía y le dice a sus discípulos, no a todos, se lleva a 3 por aparte, y con esos 3 Él se descarga, porque no con todos, hermanos. Dice la Biblia que agarró a 3 de ellos, que era su círculo íntimo, con los que Él, voy a decir esto, con los que Él se podía desahogar. Y Él es sincero con ellos, y les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Dice, está angustiado, no aguanto. Y Él sabía que le tocaba un momento duro, hermano. Le venía al Señor, hermano, ser escupido, ser abofeteado, ser aborrecido, lo iban a maldecir, lo iban a clavar. Ese momento estaba a unas horas. Él llega angustiado, Él llega, hermano, como dice ahí, mi alma está angustiada hasta la muerte, dice. Qué tremendo, hermano. Pero eso se lo dice a esos 3, para ver si ellos, hermanos, se conmueven y dicen, vamos a orar por ti. Pero como es la naturaleza humana, hermano, no los conmovió. Durmiendo se quedaba. Cada vez que llegaba a ver si lo estaban apoyando en oración, los hallaba dormidos. Así los hallaba. Sabiendo, y él no y aquí en esta parte les dice, oren. Por lo menos oren por ustedes, pues. No oren por mí, por lo menos oren por ustedes. Pero ni eso, hermano.
Porque al que le dijo que estaba ahí, que era Pedro, ya le habían dicho que lo iba a traicionar y ni siquiera por eso. Y, hombre, que Dios me libre. No. Pero, como le digo, dice el versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Fíjense que aquí este versículo es bien específico porque dice y puesto de rodillas. Cualquiera diría, pues esa es la manera de orar. Pero no, voy a explicar esto. Los judíos tenían 3 maneras de orar. Ellos oraban de pie, porque ustedes han visto allá el muro de los lamentos. ¿Cuántos han visto en la televisión el muro de los lamentos? Allá está, sale en la tele el muro de los lamentos, donde llegan a orar un montón de gente. Ellos, hermanos, están parados orando y dando en la frente, como el muro que está ahí. Y la manera de orar de los judíos era de pie. Por eso cuando el Señor cuenta aquella parábola, dice que estaban de pie, oraban los dos, estaba el publicano y el otro. Los dos, el samaritano, oraban de pie. Cuando era de ponerse de rodillas y postrarse, hermano, era un símbolo, hermano, de quebrantamiento, de un gran dolor que ponían la cabeza y la cara en el suelo porque estaban sufriendo. Por eso el Señor dice, y puesto de rodillas, oró. Y como le digo, Jesús no llegó como las otras veces. Esta vez llegó angustiado. Llegó cargado, hermano. Llegó afligido, con temor por lo que le venía. Hermano, este pasaje nos recuerda, hermanos, que Jesús entiende nuestras luchas y nuestras emociones. Hermano, el Señor entiende cuando tú estás afligido. Otros pueden ver tu enfermedad como nada. Otros pueden decir, no sé, no es nada. Pero solo tú sabes cómo te sientes de abatido. Solo tú sabes cuando te sientes afligido. Cuando sabes que no puedes dormir, que te está molestando algo. Solo tú sientes. Pero el Señor conoce esas aflicciones. Dios sabe. Cuando tú vienes afligido, cuando tú vienes adolorido, vienes quebrantado, vienes con ganas de llorar, vienes con ganas de derramar tu alma delante de Dios, Dios lo conoce esa situación. El Señor conoce. Y el Señor no te va a decir, pues por lo que te lloras. No, el Señor sabe que es sentirse angustiado. ¿Sí? Y Él lo sabe porque Él mismo lo experimentó. Fíjese que este pasaje, hermano, unos comentaristas bíblicos, unos teólogos, cuando el canon bíblico de las Escrituras se estaba armando para ver qué libros o qué partes de la Biblia quizás no eran sagradas, porque usted sabe que quedaron fuera un montón de libros. Hay muchos libros. Está uno que se llama Las profecías de Enoch. Bueno, hay varios. Pero lo que le quiero decir es de que esta parte donde Jesús muestra esa condición de tristeza, de debilidad, voy a decirlo de esta manera, de dolor, de angustia, dijeron, es que no puede ser si Él es Dios. Como que no querían ponerlo porque querían solo dejar como un Jesús que nada lo amedrentaba, que Él podía, hermano, detener el mar, Él podía, hermano, hacer todo, pero aquí nos muestra, hermano, la humanidad del Señor.
sintió dolor, hermano. El libro de los Hebreos lo dice así, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice, mire cómo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira qué tremendo, ¿no? Dice ahí que tenemos un sumo sacerdote. ¿Para qué es el sumo sacerdote, hermano? Intercede por nosotros. Cuando tú te sientes débil y le dices, Señor, me siento débil, me siento tentado, ayúdame. Él sabe. Por eso nosotros hacemos bien cuando tú te sientas tentado. Cuando tú te sientas que estás siendo amedrentado por el enemigo, pídele ayuda a Dios. Él sabe, que Jesús sabe que es ser tentado. Y ahí dice, mire, en todo. Ahí dice, en todo dice. Según nuestra semejanza. Es que Él fue humano. El Dios hombre. Dios hombre. Esto significa, hermano, que podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él comprende, hermano, nuestras dificultades. Él comprende nuestras dificultades, nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras angustias, hermano, Él las conoce. Él sabe lo que estamos pasando. Hermano, Jesús en su angustia busca a Dios. Qué bonito, hermano. Jesús en su angustia, en su agonía, en su dolor, hermano, en su desesperación, busca a Dios. Lo mejor que podemos hacer en nuestra necesidad es buscar a Dios. No se vaya a quejar con nadie. ¿Usted cree que esa otra persona le va a ayudar? No le ayuda. Mire, él buscó a Dios en oración. Y esto, hermano, lo que nos habla es la importancia de recurrir a Dios. Amén. Cuando enfrentamos momentos difíciles, recurramos a Dios. Busquemos a Dios con todo el corazón. Él puede obrar. Pero tenemos que tirarnos, hermano. Tenemos que, hermano, no importa que usted se encierre y se aviente cara al suelo, Dios le va a oír ahí. Porque en Dios hay respuesta. En Dios está la respuesta. En Dios está la respuesta para tu problema, para tu enfermedad, para tu dificultad, para tu atadura. Está en Dios. Solo ahí el Señor buscó a su Padre en esa gran necesidad, a pesar de su angustia. Pero mire qué tremendo esto, hermano. Jesús, a pesar de su angustia, Él quería ser librado. Mire, voy a decir esta palabra. Esto es difícil, hermano. Esto es un tema muy debatido por el hecho de que Jesús sabía a la misión al cual el Padre lo había enviado. Él lo sabía. Y Él vino con todo su amor y su voluntad. Pero en ese momento humano de Jesús, Él sintió un tremendo temor, hermano. Óigalo bien, tremendo temor. A tal grado de que Él lloró angustiado.
Y Jesús se sometió completamente a la voluntad de Dios. Eso es difícil, hermano. Eso es difícil. Cuando tú sabes que, y esta es otra cosa, que el Señor sabía cuál era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Él fuera a la cruz. Esa era la voluntad de Dios. Que Él fuera a la cruz. No podía haber un cambio. No podía cambiar, pues. Por eso, mire, a pesar de su angustia y su agonía, se sometió. Señor, aquí estoy. Y le dice en la oración, Padre, si quieres, mire esto, hermano. Padre, si quieres, no si yo quiero, si tú quieres, le dice al Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, que no la beba, si tú quieres, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué tremendo, hermano! Eso es, hermano, someternos a la voluntad de Dios a pesar de la angustia, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, estar dispuesto a someternos a la voluntad de Dios. Puede ser que la voluntad de Dios no te parezca, pero es lo mejor, porque el plan de Dios es perfecto. Es que ese es el punto. A veces puede ser que no nos parezca la voluntad de Dios, porque va en contra de lo que yo creo, en contra de lo que yo siento. Por eso puede ser igual que el Señor. Pero la voluntad de Dios es la mejor. Porque el plan de Dios es perfecto. Y lo mejor es meternos a la voluntad de Dios. Decirle, Señor, esto está difícil, pero si tú me ayudas, quiero hacer tu voluntad. Si tú me ayudas, quiero someterme a tu voluntad. Señor, ayúdame. No quiero estar en contra de tu voluntad. Quiero estar dentro de tu voluntad, aunque me cueste, aunque me duela. Quiero humillarme. Eso es estar dentro de la voluntad de Dios. Y como le digo, esto nos enseña, hermanos, la importancia de la obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios. Qué bonito, hermano. Que aprendamos la obediencia, hermano. Es lo mejor para nosotros. Incluso, hermanos, cuando le digo yo aquí, cuando es difícil, cuando oramos y le estamos diciendo a Dios que nos duele, nos cuesta, pero qué bueno es aceptar el plan perfecto de Dios. Cuando le decimos, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Mire, hermano, eso honra a Dios. Cuando tú le dices, Señor, yo quisiera esto, Señor. Eso es lo que quiero. Pero si tú no quieres, Señor, que se haga tu voluntad. Mire, hermano, eso honra a Dios. Sí, honra a Dios. Y mire lo que dice el versículo número 43. Cuando Jesús oró de esa manera, cuando Jesús oró en angustia, pero dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire lo que pasó, hermano. Mire el verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, dijo. Mire qué bonito, hermano. ¿Qué nos dice esto? Hermano, este versículo nos muestra que Dios no nos deja solos. No nos deja solos.
En los momentos más oscuros y difíciles de nuestra vida, no estamos solos, Dios ahí está con nosotros. En los momentos más angustiosos de su vida, aunque usted diga todos no me ayudan, todos no están conmigo, todos están en contra, no importa, Dios está contigo. Sí, eso es lo que sucede. Aquí, hermanos, los demás dormidos estaban. Pero Jesús los dejó. De todos modos, ¿para qué? Llenarse el corazón de amargura. Duérmase, le dijo. Y mire, en respuesta a esa oración del Señor, en respuesta a su oración sincera y sumisa, porque la oración de Jesús fue una oración sincera y sumisa. ¿Por qué sincera? Porque le dijo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Vea. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Pues sincero. Señor, tengo miedo. Señor, tengo miedo, Señor. Es difícil esto, Señor, no puedo. Y si fue sincero. Qué bueno es ser sincero con Dios, hermano, y decirle, Señor, no puedo. Señor, ya no puedo. Señor, ayúdame. Cuando tú eres sincero con Dios, eso a Dios le agrada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí. Y mire, Dios envía un ángel para fortalecer a Jesús. Dios envía un ángel para fortalecerlo. Aunque no siempre nos libre de las pruebas, oiga, esto es difícil, hermano. Aunque no siempre nos libre de las pruebas, nos proporciona la fortaleza y el consuelo necesario para enfrentar esa prueba. Porque ahí el Señor no libró a Jesús, porque no era ese su plan. El plan era que fuera a la cruz. Pero lo que hizo fue fortalecerlo para poder enfrentar esa prueba. Porque, hermano, el plan de Dios es perfecto. Pruebas y dificultades vamos a tener todos. Difíciles, hermano. Puede ser que pruebas que a veces difíciles de soportar, hermano. Mire, hermano, a veces uno se siente adolorido de pensar que a una pareja se le muere un bebé, tal vez de 1 año. ¿Cuántos creen que eso es duro, hermano? No, hermano, yo no quiero ni pensar en eso. Y a veces me pongo a pensar y mejor no pienso porque me angustia, porque si yo siento, digo, no, me suele ser difícil, duro. Y si Dios nos ha guardado de eso, alegres, hay gente que ha sufrido más que nosotros. Como le digo, aunque no siempre, hermanos, nos libre, van a haber situaciones en las cuales Dios nos va a librar de algo. Oramos y Dios nos libra, Dios nos aparta. Dios dice, no, hijo, no te toca, vete para acá. Mire, hermano, puede tener el accidente y no le pasa nada. Dios lo libró. Pero puede ser que le toque que pasar esa prueba. Un accidente, Dios nos libre, ¿verdad? Pero Dios nos va a dar la fortaleza para pasar esa prueba. Hermano, ¿qué podemos aprender de esta palabra, hermano? Que quede grabada en nuestro corazón, hermano. Número 1,
No estamos solos en nuestras luchas. Hermanos, no estamos solos en estas luchas. El Señor viene pronto, hermano. Yo a veces le digo a la gente, ¿qué es lo que esperamos, hermano? Nada. Puede venir en cualquier momento. ¿Y cómo está tu corazón en la cosa? No estamos solos en esta lucha. Número 2, debemos orar sumisos a la voluntad de Dios. Oremos y decirle, Señor, pero que se haga tu voluntad, no la mía, Señor. Ayúdame a ser obediente a tu plan perfecto. Y número 3, debemos confiar en que Él, hermanos, enviará ayuda, la ayuda necesaria en el momento adecuado cuando estemos en angustia. Dios nos va a librar. Dios va a enviar la fortaleza que tú necesitas. Solo confía en Él. Dile, Señor, aquí estoy, ayúdame. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojos. Y dígale, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, Señor. Señor, te agradecemos por tu amor y tu misericordia, Señor. Padre, perdona nuestras faltas. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, perdona todo mal pensamiento. Señor, quita todo corazón duro, todo corazón endurecido, Señor, a tu palabra. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Por favor, Dios. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por enseñarnos que no estamos solos. Que no estamos solos en esta lucha. Que tú estás con nosotros, Señor. En estos momentos difíciles de nuestra vida, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos. Por favor, Dios. Por favor, Señor. Obra, Dios. Obra, Señor. Ayúdanos. Envía esa ayuda, ese socorro